El viento silba entre columnas de piedra, el crujido de un cincel sobre una estatua, algo se rompe, un nombre es borrado. En una tumba vendada en Deir el-Bahari, bajo toneladas de roca y siglos de polvo, los arqueólogos encontraron una estatua de cuarcita roja, no derribada, no caída, de pie, con la barba divina aún intacta. Pero el rostro no era un rostro, era un cráter, destrozado con cincel, quemado con fuego, y en el pecho, donde debería estar el nombre, una superficie lisa, como si la piedra misma hubiera sido castigada. No fue el tiempo, no fue el saqueo, fue una orden, una sentencia, un decreto escrito no en papiro, sino en odio sagrado. ¿Qué puedes hacer para que un faraón, incluso después de muerto, sea condenado al olvido eterno? ¿Qué crimen cometió para que su imagen fuera destruida? En templos, estelas, tumbas, hasta en los bloques más profundos del Valle de los Reyes. Ella no fue solo la primera mujer en gobernar como faraón. Fue la única a la que los dioses y los hombres quisieron borrar del tiempo. Hatshepsut. Su nombre significa la primera entre las nobles. Pero en los registros oficiales, después del año 20 de su reinado, ya no existe, ni siquiera como sombra. Nació en una época de transición, hija de Tutmés-I, el gran conquistador del Nilo, y de Amose, la reina cuya sangre portaba el Ka divino. Desde niña, fue entrenada como príncipe. Aprendió jeroglíficos, estrategia, rituales, porque en Egipto, el poder no se hereda solo por sangre, se reclama por destino. Y su destino fue el trono. Se casó con su medio hermano, Tutmés II. No por amor, por Maat, el equilibrio del cosmos. Pero él era débil, enfermizo, y cuando murió, el heredero legítimo, Tutmés III, era solo un niño. Así que Hatshepsut asumió la regencia, como tantas mujeres antes que ella. Pero ella no se detuvo ahí. Al 5.º año, algo cambió. Dejó de aparecer como reina. Apareció como faraón, con la corona doble, con el cetro y el flagelo, con la falda de plumas, y con la barba postiza, símbolo de la divinidad masculina. Y no fue solo una imagen, fue una reclamación, porque en Egipto, el faraón no es un hombre, es un eje, un puente entre el cielo y la tierra. Y si los dioses lo eligieron, ¿qué importa el sexo del recipiente? Su reinado fue de oro, no de guerra, de paz, de prosperidad, de luz. Envió la expedición más audaz de la historia. A Punt, la tierra del incienso, del mirra, del ébano. Barcos cargados de árboles vivos, monos dorados, leopardos enjaulados, y toneladas de resina sagrada. Y en Deir el-Bahari construyó su templo, no como tumba, como declaración. Una escalera de piedra que asciende hacia el cielo, como si quisiera tocar a Hathor, su madre divina. Porque Hatshepsut no solo gobernaba, se legitimaba. En los muros, grabó su nacimiento divino. Amón mismo visita a su madre en secreto. El dios toma la forma de su padre. Y Hatshepsut es concebida no por hombre, sino por voluntad del cielo. Y en cada escena, ella es más grande que los sacerdotes, más grande que los generales, tan grande como el propio Dios, porque no era una usurpadora, era una elegida. Pero en el año 22 de su reinado, su nombre desaparece. Oficialmente, murió. De causas naturales. Cáncer.
Envenenamiento. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que su sucesor, Tutmés III, el niño que ella crió, el que llamó su hijo amado, ordenó una campaña sin precedentes. La Damnatio Memoriae. No solo borró su nombre, lo maldijo. Estatuas derribadas, relieves mutilados, su imagen arrancada de los muros. Incluso en KV-20, su tumba original, su sarcófago fue vaciado, y su nombre, grabado con fuego, fue borrado del registro de los vivos. No fue venganza, fue ritual. Porque en Egipto, borrar un nombre no es solo borrar un recuerdo. Es condenar al alma a la segunda muerte, la extinción total, el olvido eterno. Y si alguien merecía ser olvidado, era ella. ¿Pero por qué? ¿Por ser mujer? ¿Por tomar el poder masculino? ¿Por desafiar a los sacerdotes de Amón? ¿O por algo más oscuro? Porque hay textos, no en los templos, no en los papiros oficiales, en fragmentos quemados, en inscripciones ocultas, en los márgenes del libro de los muertos. Y dicen, la que llevaba el corazón de Amón, ya no era humana. ¿Qué era el corazón de Amón? No un amuleto, no una metáfora, era un objeto prohibido, un núcleo de piedra negra, creado en los primeros tiempos, que permitía al portador hablar con los dioses, no rezar, ordenar, y sólo los dioses podían poseerlo. Pero Hatshepsut lo tenía. En su templo, en una cámara oculta, se encontró una caja de ébano, vacía, pero con marcas de calor. Y en la tapa, grabado con tinta roja, no lo uses, no lo llames, no lo portes. Y en los muros, una escena que no se enseña. Hatshepsut, de rodillas, recibiendo el corazón de manos de una figura velada. No Amón, alguien anterior, alguien olvidado. Y en su pecho, el corazón no late, pulsa. ¿Qué hizo con ese poder? No solo gobernó, transformó. Los sacerdotes de Amón, antes sus aliados, empezaron a enfermar. No de fiebre, de olvido. Perdían los rituales. Olvidaban los nombres sagrados. 1. El sumo sacerdote Apuseneb murió gritando. Ella me lo quitó. Me quitó el nombre. Y en las noches de luna nueva, se decía que su voz se oía en los corredores del templo, pronunciando palabras que no pertenecían a ningún idioma. Porque Hatshepsut no quería solo gobernar, quería ascender, convertirse en una diosa viviente, no como faraón, como diosa, y para eso necesitaba el corazón de Amón. Tutmés III no actuó solo, fue instigado por los sacerdotes, por el propio Amón, por el equilibrio, porque en Egipto, el poder no puede concentrarse en una sola alma, ni siquiera si es divina. Y si una mujer, por muy elegida que sea, pretende igualarse a los dioses, entonces, el cosmos lo corrige. Así que no fue una venganza política, fue un exorcismo, una purificación del reino. Y el método fue simple. No matarla 2 veces, matarla 3 veces. La primera, con la muerte del cuerpo. La segunda, con la destrucción del nombre. La tercera, con el silencio. Porque el olvido es el castigo más terrible. No hay infierno. No hay fuego. Solo la nada. Ser como si nunca hubieras existido. En 1903, Howard Carter encontró KV-60. Una tumba pequeña, olvidada, con 2 momias. Una de ellas, una mujer obesa, con piernas deformadas, dientes podridos, y un cáncer que le había devorado el hueso maxilar. No parecía una diosa, parecía una víctima.
Pero en 2007, el análisis de ADN confirmó lo imposible. Era Hatshepsut, y junto a ella, una caja de madera de cedro. Dentro, un frasco de mirra, y una inscripción: para mi hija amada, la que fue antes que el tiempo. Y en el interior del frasco, una pequeña estatua de ella, no como faraón, como mujer, con el rostro intacto, con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Y en su pecho, una marca, no de nacimiento, no de violencia, una cicatriz ritual, en forma de ankh invertido. La vida, al revés. Se algo nesta historia vocese perguntar o que outros nomes foram apagados do tempo. Tal vez es el momento de unirse a quienes no temen escucharlos. Suscríbete, porque aquí, los olvidados aún tienen voz. Cada suscripción es como encender una lámpara en una tumba vendada. No estás solo. Juntos, iluminamos lo que quisieron mantener en la sombra. No desapareció. La borraron. Porque su reinado fue brillante. Y fue condenado por ello. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris. No un dios. No un demonio. Una fuerza, llamada Neferka, la belleza del alma. Se dice que fue la primera en portar el corazón de Amón. No como amuleto, como implante. Un núcleo de piedra negra, creado en los primeros tiempos, que permitía al portador reprogramar la realidad. No con magia, con voluntad. Tutmés III no actuó solo. Fue instigado por los sacerdotes, por el propio Amón, por el equilibrio, porque en Egipto, el poder no puede concentrarse en una sola alma, ni siquiera si es divina. Y si una mujer, por muy elegida que sea, pretende igualarse a los dioses, entonces, el cosmos lo corrige. Así que no fue una venganza política. Fue un exorcismo. Una purificación del reino. Y el método fue simple. No matarla 2 veces. Matarla 3 veces. La primera, con la muerte del cuerpo. La segunda, con la destrucción del nombre. La tercera, con el silencio. Porque el olvido es el castigo más terrible. No hay infierno. No hay fuego. Solo la nada. Ser como si nunca hubieras existido. En 1903, Howard Carter encontró KV-60. Una tumba pequeña. Olvidada. Con 2 momias. Una de ellas, una mujer obesa. Con piernas deformadas. Dientes podridos. Y un cáncer que le había devorado el hueso maxilar. No parecía una diosa. Parecía una víctima. Pero en 2007, el análisis de ADN confirmó lo imposible. Era Hatshepsut. Y junto a ella, una caja de madera de cedro. Dentro, un frasco de mirra. Y una inscripción. Para mi hija amada. La que fue antes que el tiempo. Y en el interior del frasco, una pequeña estatua de ella. No como faraón. Como mujer. Con el rostro intacto. Con los ojos cerrados. Como si estuviera durmiendo. Y en su pecho, una marca. No de nacimiento. No de violencia. Una cicatriz ritual. En forma de ankh invertido. La vida, al revés. Se algo nesta historia vocese perguntar o que outros nomes foram apagados do tempo. Tal vez es el momento de unirse a quienes no temen escucharlos. Suscríbete. Porque aquí, los olvidados aún tienen voz. Cada suscripción es como encender una lámpara en una tumba vendada. No estás solo. Juntos, iluminamos lo que quisieron mantener en la sombra. No desapareció. La borraron. Porque su reinado fue brillante. Y fue condenado por ello.
En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Neferka, la belleza del alma. Se dice que fue la primera en portar el corazón de Amón, no como amuleto, como implante, un núcleo de piedra negra, creado en los primeros tiempos, que permitía al portador reprogramar la realidad, no con magia, con voluntad. Y cuando Hatshepsut lo recibió, no fue en un templo, fue en un sueño que compartió con sus sacerdotisas. Todas despertaron con el mismo recuerdo, una figura velada, de pie sobre el Nilo, entregándole el corazón, mientras decía: ya no eres hija de hombre, eres hija del primer alba, y tu reinado no es terrenal, es cósmico. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama La puerta que no debe abrirse. Y dice: hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris. Conduce al vacío anterior a la creación. Y quien la abre, no es devorado, es reemplazado. Y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja: ya se ha abierto una vez. No permitas que se abra de nuevo. En 2018, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre. En una zona no explorada del Valle de las Reinas, detectaron una cámara subterránea, a 35 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica similar a un pulso de luz, un campo magnético inestable, y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia de los altares de Amón, descritos en los textos funerarios. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos grabaron una sola palabra: silencio. Sé esta verdad de voce está preocupado. Compárteme, porque hay almas como Hatshepsut, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su nombre. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate: ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en un museo? ¿Que una estatua te sigue con la mirada? ¿Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien pronunciara Hatshepsut, en una lengua que no conoces? Porque ella no está muerta. Nunca lo estuvo. Está en la cámara, en el nombre, en el corazón de Amón, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, ella escucha, y el pulso se acerca. No desapareció, la borraron, porque su reinado fue brillante, y fue condenado por ello. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira, y no está en el Duat, está debajo de nosotros, y ya te ha visto. El viento silba entre columnas de piedra, el crujido de un cincel sobre una estatua, algo se rompe, un nombre es borrado. Y ahora, en el silencio que sigue al olvido, cuando el polvo de los siglos apenas se mueve, llegamos al corazón de la verdad, no a una revelación final, a una comprensión que hiela la sangre. Porque Hatshepsut no fue solo borrada, fue exiliada del tiempo, no por ser mujer, no por usurpar el poder, sino por conocer lo que no debía conocer. En una cámara oculta bajo el templo de Karnak, descubierta en 1979 durante trabajos de drenaje,
Se halló un papiro enrollado en una caja de plomo fundido. No escrito en jeroglíficos. En un dialecto arcaico. Anterior incluso a la primera dinastía. Y lo que decía. No fue traducido hasta 2005. Por un lingüista que murió 3 días después. Su traducción final, entregada en un sobresellado con cera negra. Dice así. La que lleva el corazón de Amón. No fue castigada por ser mujer. Fue castigada por saber que el poder no pertenece a los dioses, sino a quien osa tomarlo. Y por eso, no la mataron. La desconectaron. El papiro no menciona a Tutmés III, ni a los sacerdotes, solo a los guardianes del umbral, que sellaron su nombre, no con cincel, sino con eca prohibido. Y en el margen, una advertencia: no busquéis su rostro. Ella os encontrará a vosotros. Cuando el equilibrio se rompa, será ella quien lo restablezca. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Neferka, la belleza del alma. Se dice que fue la primera en portar el corazón de Amón, no como amuleto, como implante, un núcleo de piedra negra, creado en los primeros tiempos, que permitía al portador reprogramar la realidad, no con magia, con voluntad. Y cuando Hatshepsut lo recibió, no fue en un templo, fue en un sueño que compartió con sus sacerdotisas. Todas despertaron con el mismo recuerdo. Una figura velada, de pie sobre el Nilo, entregándole el corazón, mientras decía: ya no eres hija de hombre, eres hija del primer alba, y tu reinado no es terrenal, es cósmico. En 1987, durante una excavación cerca de Medinet Abu, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a Ramsés, ni a una reina conocida, a una figura desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos. El ojo de Ra cerrado. La serpiente Uraeus devorándose a sí misma. Y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado. Estaba preservado. Como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro. No escrito. Vacío. Y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo. Letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada. Y lo que decía fue grabado antes de que quemaran el rollo. Mi nombre no está aquí. Pero yo sí. Y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser Neferka? No solo ser hermosa, ser anterior. Una conciencia que existía antes de que el Nilo naciera. Un alma que ha encarnado muchas veces. En reyes. En profetas. En herejes. Y Hatshepsut no fue su primera aparición. Fue su reclamación. Porque en Egipto, el poder no se hereda. Se reconoce. Y cuando una alma como esa regresa, el cosmos tiembla. Los sacerdotes de Amón lo sabían. Por eso no temieron solo su reinado. Temieron su regreso. Porque sabían que, si su cuerpo era enterrado con rituales normales, podría despertar. Que su corazón, el corazón de Amón, podría reactivarse. Y con él, la voluntad que todo lo transforma. Así que no la enterraron. La desincronizaron. En una cámara sellada con sal del Mar Rojo, plomo fundido, y tierra mezclada con ceniza de templos destruidos. Y sobre ella, construyeron una tumba falsa, para desviar la atención. Y a Tutmés III, su propio sucesor,
Lo enterraron delante. No por honrarlo. Para sellar la puerta. Porque en Egipto, una tumba real no es solo un lugar de descanso. Es un sello. Un punto de equilibrio. Y si se rompe, algo sale. En el libro de Amduat. En el capítulo 12. El último antes del renacimiento del sol. Hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama, la puerta que no debe abrirse. Y dice, hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris. Conduce al vacío anterior a la creación. Y quien la abre, no es devorado, es reemplazado. Y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja. Ya se ha abierto una vez. No permitas que se abra de nuevo. En 2012, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre. En una zona no explorada del Valle de las Reinas. Detectaron una cámara subterránea. A 40 metros de profundidad. Perfectamente sellada. Sin entradas. Sin túneles. Y en el centro, una anomalía térmica. No de piedra. No de metal. Como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica, similar a un pulso de luz. Un campo magnético inestable. Y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia de los altares de Amón, descritos en los textos funerarios. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos, grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen, no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia, empieza a olvidar el suyo. Sé esta verdad de voce está preocupado. Compárteme. Porque hay almas como Hatshepsut, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su nombre. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en un museo? ¿Que una estatua te sigue con la mirada? ¿Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien pronunciara Hatshepsut en una lengua que no conoces? Porque ella no está muerta. Nunca lo estuvo. Está en la cámara, en el nombre, en el corazón de Amón, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, ella escucha. Y el pulso se acerca. No desapareció. La borraron. Porque su reinado fue brillante. Y fue condenado por ello. Y ahora, escucha. No oyes. Algo. Respira. Y no está en el Duat. Está debajo de nosotros. Y ya te ha visto. El viento silba entre columnas de piedra, el crujido de un cincel sobre una estatua, algo se rompe, un nombre es borrado. Y ahora, en el umbral del silencio eterno, donde el tiempo ya no tiene dominio, llegamos al centro del secreto, no al momento de su desaparición, sino al instante en que el mundo decidió no verla. Porque Hatshepsut no fue solo ocultada, fue expulsada del tejido del tiempo, como si su existencia hubiera sido un error cósmico, un desequilibrio que el universo no podía sostener. En una cámara oculta bajo el templo de Ptah en Memphis, descubierta en 1956 durante trabajos de consolidación, se halló un papiro enrollado en una caja de plomo fundido.
no escrito en jeroglíficos, en un dialecto arcaico, anterior incluso a la primera dinastía. Y lo que decía, no fue traducido hasta 2009, por un lingüista que murió 3 días después. Su traducción final, entregada en un sobresellado con cera negra, dice así: la que lleva el corazón de Amón, no fue condenada por los hombres, fue contenida por el cosmos, porque su existencia desequilibra la realidad. Y cuando despierte, no será como reina, será como tormenta, como sequía, como olvido. El papiro no menciona faraones, ni sacerdotes, solo a los guardianes del umbral, que sellaron su nombre, no con cincel, sino con eca prohibido. Y en el margen, una advertencia: no busquéis su rostro, ella os encontrará a vosotros. Cuando el equilibrio se rompa, será ella quien lo restablezca. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Neferka, la belleza del alma. Se dice que fue la primera en conocer el Eka, la magia que crea y destruye, y que cuando los dioses la condenaron, no maldijeron a la mujer, maldijeron al concepto de faraón femenino, corrompieron el Ka real, ensombrecieron el Ren divino, porque en Egipto, el faraón no es solo un hombre, es una función cósmica, y si esa función se corrompe, el mundo entero se desequilibra. En 1994, durante una excavación cerca de Amarna, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a Akenatón, ni a Nefertiti, a una figura desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos. El ojo de Ra cerrado, la serpiente Uraeus devorándose a sí misma, y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado, estaba preservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro, no escrito, vacío, y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo, letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada. Y lo que decía, fue grabado antes de que quemaran el rollo. Mi nombre no está aquí, pero yo sí, y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser Neferka? No solo ser una reina maldita, ser un eco cósmico, una memoria del conocimiento prohibido, un vacío que responde cuando lo invocan. Porque en Egipto, el nombre no es solo identidad, es existencia, y cuando se borra un nombre, no se destruye al individuo, se crea un agujero que el cosmos intenta llenar. Y a veces, lo que lo llena, no es un dios, es una maldición, es una conciencia, es una fuerza que dice: si el mundo no puede recordar, lo obligaré a olvidar. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama, la puerta que no debe abrirse. Y dice, hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris. Conduce al vacío anterior a la creación. Y quien la abre, no es devorado, es reemplazado. Y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja: ya se ha abierto una vez. No permitas que se abra de nuevo. En 2016, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre. En una zona no explorada del Valle de las Reinas, detectaron una cámara subterránea, a 40 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica
similar a un pulso de luz. Un campo magnético inestable. Y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia de los altares de Amón, descritos en los textos funerarios. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia empieza a olvidar el suyo. Sé esta verdad de voce está preocupado. Compárteme, porque hay almas como Hatshepsut, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su nombre. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en un museo? ¿Que una estatua te sigue con la mirada? ¿Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien pronunciara Hatshepsut en una lengua que no conoces? Porque ella no está muerta. Nunca lo estuvo. Está en la cámara, en el nombre borrado, en el corazón de Amón, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, ella escucha, y el pulso se acerca. No desapareció, la borraron, porque su reinado fue brillante, y fue condenado por ello. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira, y no está en el Duat. Está debajo de nosotros, y ya te ha visto.